cuando David se enfrentó a Goliat. La palabra de Dios nos habla en Primera de Samuel, capítulo número 17 y versículo número 45, como David confronta a aquel gigante que, como bien sabemos, fue capaz de intimidar a todo un ejército. Si nos ponemos a meditar de manera más profunda en esta historia, podemos deducir que aquel ejército estaba preparado para la guerra. Un ejército quizás entrenado para matar, se atemorizó ante un solo hombre. Sí, la palabra de Dios nos habla que ninguno de aquellos hombres de guerra fue capaz o tuvo el coraje de enfrentar a aquel gigante. Todos se atemorizaron a causa del tamaño, la estatura de aquel hombre. Y dice la palabra de Dios que fue aquel muchacho a quien conocemos como David, el único que fue capaz de enfrentarse a aquel hombre. La palabra de Dios nos dice en el versículo número 45: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vemos entonces cómo solamente este muchacho pudo enfrentarse ante aquel gigante, cuando ni un solo hombre de todo aquel numeroso ejército pudo hacerle frente, y se acobardaron ante los insultos y la palabrería de aquel gigante. Muchos temieron y se acobardaron, olvidaron su entrenamiento, olvidaron que eran hombres de guerra, hombres dispuestos a matar, hombres que también estaban dispuestos a dar su vida por el rey y por su reino. Mas solamente aquel muchacho pudo hacerle frente. Pero si meditamos, nos damos cuenta que David aparentemente se encontraba en desventaja ante aquel hombre, porque no era un muchacho entrenado para pelear, aunque el rey quiso darle su armadura personal. Y si lo pensamos, la armadura del rey era la más resistente de todas, pues aquel hombre podríamos considerarlo como el más importante ahí. Y dice la palabra de Dios que David no estaba acostumbrado a la armadura, por lo cual decidió enfrentarse a aquel gigante sin ella. Tomando solamente unas piedrecillas, no tomó armadura ni llevó consigo arma alguna. Mas dice la palabra de Dios que a pesar de esto, quien salió victorioso de este encuentro fue David. ¿Cómo fue entonces que David pudo vencer a aquel gigante? Si David no contaba con armadura o entrenamiento alguno, ¿cómo fue posible entonces que David saliera vencedor de este encuentro? Muy sencillamente, porque quien luchaba no era David, era Dios. Jehová de los ejércitos respaldaba a aquel muchacho y fue quien libró esa batalla, por lo cual David pudo recibir la victoria. Asimismo, la palabra de Dios nos habla en el libro de Josué, capítulo número 10, versículo número 8, y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Acá su palabra nos hace comprender cómo Dios una vez más luchaba por su pueblo. Si leemos más adelante, vemos
quien obtuvo la victoria ante esta batalla. Vemos entonces y comprendemos cuál fue la clave para la victoria. La clave para alcanzar la victoria, tanto en este enfrentamiento como cuando David enfrentó a Goliat, fue que no eran ellos quienes luchaban, sino que era Dios quien luchaba su batalla, quien peleaba por ellos. Asimismo, en tu vida, si tú permites que Dios luche tu batalla, si tú le permites a Él luchar por ti, grandes cosas acontecerán en tu vida, porque la clave de la victoria está en dejar que Dios se encargue, pues Él es quien lucha tus batallas. En el libro de Deuteronomio capítulo número 3 y versículo número 22, la palabra de Dios dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Entonces, la clave de la victoria es dejar que Dios se encargue, es dejar tu situación en las manos de Dios para que Él sea quien luche tu batalla y te dé la victoria. Asimismo, en Deuteronomio capítulo número 20 y versículo número 4, su palabra dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Acá su palabra nos hace comprender que cuando Dios lucha por nosotros, lo hace para salvarnos, para darnos la victoria. La clave entonces para una victoria segura está en dejar todo en las manos de Dios. Recuerda, Dios tiene el poder y la capacidad para darte la victoria siempre y cuando tú le permitas que sea Él quien luche tus batallas.